Incluso se ha visto en diferentes estudios que también se ha visto relacionado el, en este caso los cigarrillos electrónicos y no el consumo del cigarrillo electrónico, sino el vapor que genera este, ¿no? También tenemos los factores agravadores, alergenos, infecciones del tracto respiratorio, ejercicio físico, condiciones meteorológicas, como mencionábamos, dióxido de sulfuro, alimentos, aditivos o fármacos, que son generalmente una respuesta alérgica y esta que va a desencadenar a nivel pulmonar una hipersensibilidad. Bien, teniendo en cuenta todos estos factores de riesgo para la patología, vamos a ir hablando de esta misma. Todo se va a basar en la hiperreactividad bronquial ante una noxa, ya sea un alergeno, un virus, como ya veíamos anteriormente, y va a generar tres principales cosas a nivel del bronquio: edema, secreción de mucosa y broncoconstricción. Estos tres vamos a ir detallándolos a nivel celulares en la fisiopatología. Bien, entonces, ¿cómo es que se va a dar este episodio de hiperrespuesta bronquial, hiperreactividad bronquial? Vamos a tener un alergeno y estos en una persona normal va a generar una respuesta dendrítica y el mastocito. Tenemos que tomar en cuenta que las células dendríticas asimismo van a producir, estas van a activar tanto los eosinófilos como las células Th2. Asimismo, esta también va a generar activación del propio mastocito. Así como ya conocemos las diferentes células, el mastocito generalmente, ¿qué hace? Se granula. Entonces, al granularse, este va a generar dos principales células, que son la histamina y los leucotrienos. Entonces, ¿qué es la principal acción de la histamina a nivel del músculo liso? Es la broncoconstricción. De esta forma tenemos ahí uno de los pilares de lo que es el asma, la broncoconstricción. Esto a causa de la histamina debido a la activación de los mastocitos. Asimismo, estos mastocitos van a generar lo que son los leucotrienos. Estos leucotrienos van a activar tanto las interleucinas 4, 5, el factor de necrosis tumoral, los que van a generar la hiperplasia de las glándulas que se tiene a nivel de los bronquios. De esta forma va a generar la hipersecreción de la mucosa, generando así lo que mencionábamos ya dentro de los principales entes que se generan en el asma. Por otro lado, también estábamos viendo el edema. Esto se da ¿por qué? Porque a pesar de la broncoconstricción te va a tener una vasodilatación. Entonces, al tener una vasodilatación, alteración en el epitelio del bronquio, se va a generar la fuga de plasma. De esta forma, vamos a ver que se va a edematizar. De esta forma, asimismo, va a generar todo un ciclo, va a volver a generarse la respuesta a nivel de los mastocitos y la célula dendrítica, generando un ciclo así y generando así que la crisis, ya sea una crisis, esta se agrave en el tiempo, ¿no? Es por eso que vamos a ver también los diferentes fármacos, cómo van a actuar en los diferentes entes del desarrollo de esta patología, ¿no? Ya sea bien en el músculo liso, a nivel de las glándulas o a nivel de los vasos. Bien, es así que vamos a ver que los principales entes afectados van a ser el epitelio, la membrana y el músculo liso, asimismo también las glándulas. De esta forma podemos ver en la primera imagen, este es un bronquio normal, tenemos el músculo liso, tenemos las glándulas, como pueden ver, son pequeñas y de distribución normal. Asimismo, la membrana está íntegra, como pueden ver, a comparación en el asma bronquial, ya que los eosinófilos van a migrar a nivel de la membrana basal, van a generar que ésta sea permeable, generando así el edema, vamos a ver la hiperplasia de las glándulas, que van a generar mayor producción de moco y la contracción del músculo liso, ¿no? Asimismo, se puede generar también la hiperplasia e hipertrofia del músculo liso, generando así que la luz del bronquio disminuya. De esta forma nos va a dar la clínica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la clínica del asma? Vamos a tener pacientes con tos,
sonidos al respirar, lo cual nosotros mencionamos las sibilancias. ¿Cómo se generan las sibilancias? Como veíamos, en este caso, el lumen que se va a tener a nivel del bronquio va a disminuir, el diámetro va a disminuir. De esta forma, el aire puede ingresar, sin embargo, para poder salir, este va a tener un menor diámetro y va a generar así las sibilancias. Asimismo, se puede tener la disnea, que esto se puede generar tanto por el moco como por la broncoconstricción o menos ingreso de aire con oxígeno. Asimismo, se puede tener dolor de pecho, presión torácica, esto por el uso de la musculatura accesoria para poder compensar la falta de aire. Bien, para poder nosotros diagnosticar, vamos a basarnos, les he traído la actualización de la guía GINA del año pasado, del 2023, que es la última actualización, en la que nos orienta sobre el principal diagnóstico, cómo diagnosticar un paciente con asma y asimismo cómo nosotros vamos a ir tratándolo, ¿no?, en el tiempo. Primero, para el diagnóstico nos menciona que nuestro paciente debe cumplir con antecedentes de síntomas respiratorios variables. Entre ellos vamos a tener síntomas típicos con sibilancias, falta de aire y opresión de pecho y tos, como es lo que mencionábamos. En general, las personas asmáticas tienden a presentar uno de estos síntomas, aparecen de forma variable a lo largo del tiempo y varían en intensidad. Es muy característico asimismo que aparecen o empeoran en la noche o al despertar, más durante sus actividades diarias no genera mayor molestia, ¿no? Y suelen desencadenarse, como ya mencionábamos, por el ejercicio, la risa, alergenos o el aire frío. Y tienden a aparecer o empeorar con las infecciones virales, ¿no? Estos son los principales antecedentes que nos menciona la guía para poder nosotros orientarnos a un diagnóstico de asma. Ahora, ¿cuál es el principal medio por lo cual nosotros vamos a hacer el diagnóstico del asma? Es por la espirometría. Y esto como prueba broncodilatadora. ¿Qué es lo que vamos a medir en este caso en la espirometría? Vamos a medir los volúmenes a nivel pulmonar. Vamos a medir nuestro volumen expiratorio forzado en el primer segundo y nuestra capacidad vital forzada. De esta forma vamos a tener la división de estos. Ya podemos verlo acá en la imagen. Normalmente este es de un 80% o de mayor de 0,8, ¿no?, como podemos ver en la imagen. Y de igual forma, si es menor a vamos a hablar de un proceso restrictivo, mientras que si es mayor a vamos a hablar de un problema restrictivo, mientras que si es menor de un problema obstructivo. Ahora, como les mencionaba, dentro de la definición del asma mencionábamos que es una patología con respuesta que es reversible a tratamiento o de forma espontánea. Es así que nosotros nos apoyamos de eso, hacemos nuestra prueba broncodilatadora con el tratamiento broncodilatador, y si hay una respuesta positiva, que nuestro volumen forzado expiratorio en el primer segundo es mayor al 12% o mayor de 200, vamos a encontrar que es una respuesta positiva, entonces confirmamos el asma. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro bronquio con en este caso el tratamiento se ha dilatado, ¿no? Ya no tenemos constricción a nivel del músculo liso, y es así que vemos que es una patología reversible, entonces es el asma. Por otro lado, cuando a pesar de continúa menos del 12%, tenemos las pruebas con el óxido nítrico, en las que vamos a observar tanto el ingreso de óxido nítrico y cuánto de sale, ¿no? Es muy parecido al test del aliento que se hace en el caso de la gastritis, ¿no? Tenemos el óxido nítrico, y de igual forma, si es mayor a 40, vamos a tener el diagnóstico de asma. ¿Qué nos hace entender esto? Que todo el óxido nítrico que ingresa está saliendo, eso, o sea, que se está generando igual la broncodilatación. Como vemos, el óxido nítrico, si bien hace vasoconstricción, también nos va a hacer broncodilatación. Y de igual forma nos hace ver mediante que es una patología reversible, es así que mencionábamos el asma, ¿no? Ahora también tenemos podemos usar lo que es un glucocorticoide bioral, los corticoides sistémicos, los cuales generalmente
van a, de igual forma que el óxido nítrico que veíamos en nuestra prueba broncodilatadora, van a generar la dilatación de bronquio. Si se normaliza el patrón, tenemos un diagnóstico de asma, ¿no? Si no, ya tenemos que evaluar otras patologías, como les mencionaba, una de las patologías por las cuales tenemos de diagnóstico diferencial es el EPOC. Bien, ahora les presento el tratamiento según la nueva actualización. Tenemos esta actualización según edades, tenemos en mayores de 12 años, como también en pacientes de 6 a 12 años. Tenemos un tratamiento controlador y de rescate preferido y uno alternativo. Entre el principal manejo y las recomendaciones que nos menciona la guía es que entre los pasos 1 y 2 es iniciar con corticoides inhalados más, en este caso, formoterol. ¿Qué es el formoterol? Tenemos en este caso a los broncodilatadores beta-agonistas de acción larga, ¿no? Estos son los tratamientos de control. Recordemos que el asma, los pacientes con diagnóstico de asma no siempre tienen que estar con un tratamiento de rescate. No siempre tienen que usar, como lo que normalmente mencionábamos o se mencionaba antes, el salbutamol. Al contrario, tienen un tratamiento de mantenimiento que puede ser usado, ya vamos a ver más adelante cuando generalmente se usa, si se usa ante procesos alergenos o si simplemente se usa todos los días o ciertos días a la semana, ¿no? Entonces, el principal manejo en los mayores de 12 años, en los pasos 1 y 2, según la clínica que vamos a ver más adelante, se usa los broncodilatadores beta-agonistas de acción larga con los corticoides inhalados. Antes generalmente no se usaba los corticoides inhalados en los pasos 1 y 2. Sin embargo, se ha visto que el uso de estos reducen las exacerbaciones comparados con solo usar la terapia de rescate, que es la de acción corta, que generalmente usamos el salbutamol, ¿no? Y de esta forma esto va creciendo según el estado que tenga nuestro paciente. En los pasos 3, por ejemplo, usamos formoterol más el corticoide de mantenimiento a dosis baja, y en los pasos 4 de igual forma, mientras que la dosis va aumentando. Mientras que en el paso 5 ya aumentamos anticolinérgicos de acción prolongada. Y como pueden ver, también tenemos una terapia alternativa. Y siempre se indica la de rescate, de igual forma, el corticoide inhalado con formoterol, que generalmente se menciona que es, muchos lo conocen al formoterol con ya puede ser bien la budesonida o fluticasona salmeterol, como seretide o silicol. Bien, acá podemos ver cuándo vamos a iniciar cada uno de estos. En el caso del paso 1 y paso 2 usamos cuando los pacientes tienen síntomas menos de 4 a 5 días a la semana, mientras que pasos 3 usamos cuando el paciente tiene síntomas la mayoría de los días o al despertar o una vez a la semana o más. Mientras que el paso 4 se usa cuando los pacientes tienen síntomas diarios o al despertar o que generan despertares nocturnos y tienen más de un cuadro a la semana, ¿no? Asimismo, en estos pacientes se puede usar, ya que son pacientes mayores de 12 años, se puede evaluar lo que es la función pulmonar y en este caso usamos el paso 4 cuando esta es baja. Como podemos ver, principalmente va en relación a la presentación de los síntomas y la limitación que estos generan en la vida diaria de los pacientes. Como les mencionaba, estos son los principales tratamientos en los mayores de 12 años. Sin embargo, tiene también el propio tratamiento en niños de 6 a 11 años, en los cuales de igual forma se inicia con corticoides inhalados y a dosis bajas, siempre que tome un broncodilatador de acción corta. En los casos de los niños es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque sus síntomas suelen exacerbarse de forma rápida y suelen generar mayor obstrucción. En el paso 2 tenemos dosis diarias de corticoides inhalados a dosis baja, y en el paso 3 de igual forma con un broncodilatador de acción larga.
Se puede usar a dosis intermedias, bajas, esto de acuerdo a los síntomas, como les mencionaba. Esto van a ir, por ejemplo, paso 1, con síntomas menos de 2 veces al mes. Paso 2, síntomas de 2 veces al mes o más, pero menos de 1 vez al día. El paso 3, síntomas la mayoría de los días o despertadores nocturnos por el asma 1 vez a la semana o más. Y en el paso 4, síntomas que ya se presentan casi todos los días o despertadores nocturnos por lo menos 1 vez a la semana o más con función pulmonar baja. Ahora, muchas veces hablamos, ¿por qué en las guías nos mencionas niños de 6 a 11 años y mayores de 12 años? Porque en los menores de 5 años no podemos evaluar lo que es la función pulmonar, lo que nosotros veíamos antes para realizar el diagnóstico, que es nuestra relación de los volúmenes pulmonares. En los niños menores de 5 años no se puede realizar. Es así que nosotros usamos en ellos, como les mencionaba, el índice predictivo del asma, ¿no? Para poder nosotros guiarnos, orientarnos por cierto porcentaje ante los antecedentes de nuestro paciente para ver si es posible asmático, ¿no? Sin embargo, el diagnóstico, como les mencionaba, es a partir de los 5 años. Bien, vamos a hablar de algo muy importante también, el asma, como les mencionaba, la principal causa de mortalidad en esta patología, que son las crisis asmáticas. Bien, la guía nos menciona cómo debemos manejar en este caso nuestros pacientes que ya tienen tratamiento, que ya tienen diagnóstico de asma o no. Esto nos menciona según la clínica y cómo se presenta el paciente. En este caso lo hablamos en la atención primaria y si el paciente se presenta con una exacerbación aguda o subaguda del asma, se le pregunta si tiene tratamiento, si hay factores de riesgo para muerte relacionados con el asma, por ejemplo, que uno de los factores de riesgo es que dentro de su manejo que tiene de él en el asma esté en el paso 4 o paso 5 con una función pulmonar baja, ¿no? O que tenga una comorbilidad, que es algo muy importante. ¿Y cuál es la gravedad de la exacerbación? Siempre tenemos que tomar en cuenta la peor manifestación. En este caso que evaluamos en los pacientes, ¿no? Lo primero que nosotros evaluamos es tanto las sibilancias y el estado general de nuestro paciente. Por eso es que evalúa, por ejemplo, en leve o moderada, si habla frases, prefiere estar sentado que acostado, no está agitado, frecuencia respiratoria aumentada, no se utilizan músculos accesorios, frecuencia de pulso de 100 a 120 y algo muy importante, que la saturación se encuentra de 90 a 95. Para estos casos, que los cataloga la guía como, en este caso, paciente de leve a moderada, iniciamos tratamiento. ¿Con qué iniciamos tratamiento? Tenemos nuestro tratamiento de rescate. Tenemos, como ya mencionábamos anteriormente, nuestro broncodilatador beta-2 agonista de acción corta. En este caso tenemos el uso común en todos los lugares al salbutamol. Se usa de 2 a 10 inhalaciones, que son los PAFs, los llamados PAFs, que se repiten cada 20 minutos durante 1 hora. Asimismo, se puede iniciar lo que es la prednisolona o la prednisona, que son corticoides sistémicos, en adultos de 40 a 50 miligramos y en niños de 1 a 2 miligramos por kilo. También es importante tomar en cuenta la saturación y depende a el uso de oxígeno con flujo controlado. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que evaluar su respuesta a estos dos tratamientos media hora después de instaurar el oxígeno, ¿no? Si tenemos un paciente que está con oxígeno y le hemos iniciado el tratamiento, esperamos media hora sin oxígeno para ver su respuesta a nivel de saturación. Asimismo, si la guía, como les mencionaba, en el caso del paciente grave, menciona que es un paciente que habla con palabras, se sienta encorvado hacia adelante, agitado, la frecuencia respiratoria es mayor de 30, usa músculos accesorios, el pulso es 120 y la saturación es menor de 90. En este caso ya necesita un manejo urgente. En el caso de nuestros pacientes sería transportarlos a UCI para un manejo ya sea por corticoides sistémicos de vía endovenosa, ¿no?
Si se inició el tratamiento en el caso de los pacientes leve o moderada, se debe continuar el tratamiento según sea necesario. Generalmente se hacen de 2 a 3 ciclos de tratamiento, siendo solamente el único que se mantiene uno cada 24 horas los corticoides sistémicos, ¿no? En este caso la prednisona. Para poder dar de alta a este tipo de pacientes en la atención primaria, se deben evaluar los síntomas que mejoraron, en este caso las sibilancias, el uso de musculatura accesoria y entre otros. Es muy importante la saturación, ya que la saturación de oxígeno debe estar mayor de 94 para nosotros poder dar de alta a estos pacientes. Ahora, si se han dado cuenta, este manejo va más direccionado a un paciente adulto o mayor de, en este caso, 6 o 12 años. ¿Por qué? Porque no lo cataloga según habla frases, cómo se sienta y una evaluación de un paciente de mayor edad. Sin embargo, en los pacientes pediátricos vamos a usar un score que les presento acá, que es el Pulmonary Score, los cuales vamos a evaluar frecuencia respiratoria, sibilancias y uso de músculos accesorios. Este es el que actualmente se ha visto con mayor asociación a mejor respuesta y mejor manejo, puesto que con esta puntuación no solamente vamos a ver no solamente vamos a valorar si nos encontramos ante una crisis leve, moderada o grave, sino también vamos a ver la evolución del paciente con el puntaje que tengamos, ¿no? El Pulmonary Score, como les mencionaba, evalúa la frecuencia respiratoria, sibilancias y músculos accesorios. En la frecuencia respiratoria, varía según edad, menos de 6 años y mayores de 6 años. Partiendo desde 30 en menores de 6 años y mayores de 6 años en 20. Es muy importante las sibilancias, pues, porque esto también es muy preguntado. Si hablamos en términos de exámenes, ¿cuál de estos factores o valoración clínica genera mayor gravedad? En las sibilancias hablamos de sibilancias tanto en inspiración y expiración sin estetoscopio. Es un signo de gravedad según el Pulmonary Score. De esta forma nosotros vamos a ir evaluando a nuestro paciente cuando nos llega la emergencia, la frecuencia respiratoria, las sibilancias, a qué nivel están y el uso de músculos accesorios. En este caso, en los pacientes pediátricos, los músculos accesorios que debemos evaluar son el esternocleidomastoideo y asimismo también tenemos que evaluar el aleteo nasal. De esta forma vamos a tener de 0 a 3 puntos cuando hablamos de una crisis leve, moderada de 4 a 6 puntos y grave de 7 a 9 puntos. Ahora, ¿qué hacemos con un paciente pediátrico con crisis leve? Primero podemos iniciar de 2 a 4 pulsaciones con salbutamol con aerocámara. Actualmente se usa la aerocámara porque va a permitir que todo el medicamento ingrese por la vía aérea. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta por qué usamos aerocámara, porque en este caso a los pacientes el medicamento a nivel del bronquio solamente llega en un 15% a un 10%. Es por eso que usamos la aerocámara para poder llegar a ese porcentaje. El medicamento está, en otras palabras, lo podemos decir que está hecho para que ese porcentaje que al final sabemos que llega, que es muy poco, sea el que genere el bienestar que nosotros buscamos, ¿no? Asimismo se reevalúa a los 15 minutos, porque si bien si lo evaluamos al mismo minuto, vamos a ver que el bronquio va a estar dilatado, sin embargo, puede seguir generando la reacción y puede seguir generando la hipersensibilidad y puede volver a ser una crisis, ¿no? Si el paciente responde a los 15 minutos, podemos dar de alta y podemos usar en este caso el salbutamol a demanda dentro del plan. Generalmente en las crisis leves se usan cada 6 horas o cada 4 horas 2 PAPs durante al menos 7 días. Y si no responde, ya estamos hablando de una crisis moderada. En la crisis moderada, ¿cuál es la diferencia? Las pulsaciones de salbutamol. En la crisis leve usábamos de 2 a 4, en la moderada usamos de 6 a 8. De igual forma, con aerocámara, cada 20 minutos se puede usar hasta 3 dosis.
Y también se puede usar, si bien con los PAFs, también se puede usar el salbutamol nebulizado. ¿Cuál es la diferencia entre el salbutamol en PAFs con el salbutamol inhalado? Que este nos va a garantizar que todo el medicamento ingrese de forma directa hacia el bronquio, ¿no? Y de igual forma se puede ir evaluando cada 20 minutos y pueden ser cada 3 dosis. Ya. Asimismo, en la crisis moderada se puede agregar algo muy importante, que son los corticoides sistémicos. Podemos usar la prednisona o la prednisolona. Tenemos que tomar en cuenta que estos corticoides, ¿qué hacen? Inhiben la formación de moléculas proinflamatorias. De esta forma van a evitar la exacerbación de la crisis asmática, ¿no? Ya que nos encontramos en una crisis moderada, esto hace referencia a que en este caso la respuesta de nuestro organismo no está siendo suficiente a comparación de una crisis leve. Y bien, vamos reevaluándolo en 15 minutos, cada 15 minutos dependiendo de los ciclos que nosotros realicemos, y si no responde nos encontramos en una crisis grave. Es aquí donde generalmente la saturación está disminuida, es así que iniciamos con oxígeno, acá sí es obligatorio, no usamos PAF sino nebulizaciones con salbutamol de 0.15 miligramos por kilo. Asimismo, ya iniciamos con el bromuro dipratropio para, de igual forma, apoya a la broncodilatación, asimismo evita, de igual forma como usábamos el corticoide sistémico, el empeoramiento de la crisis, ¿no? Entonces, de todo esto vamos viendo que los PAFs van aumentando de crisis leve a crisis moderada, y en crisis grave ya usamos lo que es el bromuro de ipratropio, que puede usarse de igual forma cada 20 minutos hasta 3 dosis, se combinan ambos, salbutamol con y se puede usar la prednisona 2 miligramos, se puede usar vía oral como bien endovenosa. En la crisis moderada generalmente usábamos vía oral, a menos que el paciente tenga una tos continua, que no esté generando la tolerancia y que sea una tos nauseosa, ¿no? Y de esta forma podemos ir manejando lo que son las crisis asmáticas en nuestra principal población afectada, que son las poblaciones pediátricas. Es muy importante tener en cuenta las dosis de salbutamol y cómo podemos tomar en cuenta el peso de nuestro paciente para poder manejar de forma correcta y actuar de forma rápida ante estos pacientes. Gracias.